En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?». Él les dijo: «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él les respondió: «No, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero». Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar nos habla, en primer lugar, de cómo el Señor siembra en nosotros la semilla para que hagamos el bien y evitemos el mal. Pero todos tenemos experiencia de que en muchos momentos de la vida no solo hacemos el bien, sino que también hacemos el mal que deberíamos evitar. La cizaña es una planta muy parecida cuando crece al trigo, y por eso el Señor les dijo a los labradores que esperaran y que cuando llegue la siega, entonces ya se ha forjado la espiga del trigo y ya se diferencia con mucha claridad de la cizaña. Por lo tanto, Dios es un Dios paciente. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que estamos heridos por esa espina que es el pecado original. Dios no tiene prisa. Dios quiere tu salvación y tu felicidad. No quiere que vivas esclavizado al mal, pero Dios también tiene sus tiempos. Y por lo tanto tenemos que aprender a respetar los tiempos de Dios. Y me refiero a que muchas veces, con un deseo bueno, de santidad, le pides al Señor: Señor, ayúdame a dominar mi carácter y no saltar a la primera. O ayúdame a dominar mis afectos y por lo tanto a no caer en un pecado contra el sexto mandamiento. O ayúdame a ser más generoso y no caer en la pereza. Se lo pides al Señor y te parece que Dios no te ayuda, porque al contrario, te sientes más débil todavía y experimentas que caes con más frecuencia todavía. No te pongas nervioso. Dios tiene sus tiempos y Dios sabe por qué. A lo mejor el Señor permite que el demonio te tiente más para que tú te abandones más en Él. A lo mejor si el Señor te diera el don de darte la santidad y lo que le estás pidiendo, nacería en tu corazón el peor pecado, el de la soberbia, y pensarías que eres mejor que los demás. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, perseverar en la confianza en Dios. Tú sabes que Dios te ama, que fundó a la Iglesia para que, como sacramento de salvación, llevara la gracia y el amor de Cristo y de Dios a los hombres. Por lo tanto, no dudes del amor de Dios. Lo que tienes que hacer es perseverar. Perseverar en la oración, pidiéndole al Señor lo que necesitas. Perseverar también poniendo medios para intentar no caer. Si sabes que te cuesta tratar con ese compañero o compañera del trabajo, pero que hoy tenéis una reunión en la empresa, ¿qué tienes que hacer? Prepararte. Antes de llegar a la reunión tienes que pedir al Señor ayuda, tienes que ofrecer al Señor el sacrificio que supone morderte la lengua o pensar si lo que vas a decir es bueno o malo, pero te tienes que preparar, tienes que ir con esa medicina preventiva para intentar no caer. Pídele ayuda al Señor, confía en la gracia de Dios, pero tú también pon de tu parte, porque te conoces, sabes cuáles son tus debilidades, lucha. En segundo lugar, como os he dicho, el trigo y la cizaña, cuando son pequeños,
son muy parecidos. Después ya se diferencian. Es muy común que a veces detrás de buenas obras de caridad nazca la cizaña del orgullo y de la soberbia en nuestro corazón. Has hecho el bien. Puede parecer que es trigo. Sí, es trigo porque he hecho el bien. Es una obra buena. He cumplido con mis deberes. Me he levantado a la hora. He perdonado a una persona que me había hecho daño. Cuidado. Pueden hacer a tu alrededor, al lado del trigo, la obra buena, pueden hacer la soberbia, que es la peor cizaña. Pueden hacer esa semilla que ha puesto ahí Satanás para que tú digas qué bueno soy. Me tienen que dar un premio. Fíjate el Señor lo a gusto que tiene que estar conmigo porque intento amarle. Y entonces, junto con las obras buenas, pueden hacer la soberbia que echa por tierra todo el camino hacia la santidad que llevabas recorrido. Cuando hayas hecho el bien, humildad. Somos unos meros siervos, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Siéntete afortunado por poder amar, pero no pidas ni reconocimiento, ni tampoco pidas que te den premios por lo que has hecho. Has hecho lo que tenías que hacer. En tercer lugar, hay otro tipo de cizaña que es muy fácil que nazca en nuestro corazón. Y es que cuando te hacen daño, cuando una persona a ti o a los tuyos les hace daño, es muy fácil que en tu corazón nazca el odio, el rencor, la sed de venganza, como respuesta a algo que te han hecho a ti o a los tuyos. Cuando eso ocurre, ¿qué tenemos que hacer? Dice Jesús, bendecid, no maldigáis, rezad por vuestros enemigos. Pero ¿cómo voy a rezar por alguien que me ha hecho daño? Sí, para que no nazca en tu corazón el odio, la sed de venganza. Tienes que pedir al Señor por esa persona que te ha hecho daño para que cambie de vida. Por esa persona que ha robado para que deje de delinquir. Por esa persona que no se ha comportado como debe, para que de esa manera, con la ayuda de la gracia de Dios, él reconozca sus errores y cambie de actitud. Y cuando tú rezas por una persona que te ha hecho daño, más pronto que tarde, ¿qué nace en tu corazón? La misericordia. Porque la ves con otros ojos. Fijaos en la Virgen María. La Virgen María nos fue dada por madre al pie de la cruz, por Cristo, antes de entregar su espíritu. Pero aquellos que fuimos dados por hijos a la Virgen María, somos la causa de la muerte en la cruz de su único hijo. Y María, sin embargo, lo aceptó. En lugar de decirle a Cristo, pero ¿cómo me pides eso? Si estos canallas son la causa de que tú mueras en la cruz. En lugar de eso, María nos acoge con misericordia, nos acoge como madre. Cuando a mí me hacen daño o a los míos les hacen daño, la reacción humana, puesto que estamos heridos por el pecado original, es el odio, es el rencor. Pero el odio y el rencor ni son el camino para establecer la justicia, ni te van a liberar a ti de ese dolor tan grande que hay en tu corazón, de esa cizaña que es el odio o la sed de venganza. Cuando una persona tiene odio o sed de venganza, nunca descansa, nunca tiene paz en su interior, porque el mal mueve sus actos, porque el mal llena su corazón. Cuando tú rezas por la persona que te ha hecho daño, tendrás que pedir justicia también, claro que sí. La justicia y la caridad nunca están reñidas. Tendrás que pedir que esa persona que se ha equivocado cambie de vida y pague lo que en justicia corresponde a la sociedad. Pero si tú rezas por esa persona, estarás extirpando la semilla de la cizaña, del odio de tu corazón. Tendrás paz, mirarás con otros ojos, porque tendrás ojos de misericordia y de compasión. Pues pidamos al Señor que hagamos el bien, que evitemos el mal, y que si nos hemos equivocado porque hemos tropezado, no tengamos miedo en acudir a aquel que nos perdona. Dios tiene sus tiempos, porque sabe lo que nos conviene. Y no es que el Señor no quiera concederte la santidad,
o las fuerzas necesarias para no caer en la tentación. Es que Dios sabe lo que te conviene y tienes que aprender a fiarte de Él. Quizás necesites más tiempo para que esa conversión vaya de verdad cambiando tu interior y de esa forma vayas caminando hacia la santidad. Confía en el Señor, da el fruto que el Señor espera, que no es otro que el fruto de la confianza en Él y de creer en el poder de la gracia. Solo Dios es el Señor y juez de la historia. Pues que así sea. Nos ponemos en pie.